Esperando que se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Verónica Orellana, para las personas que aún no me conocen, y soy fonoaudióloga clínica educacional, ¿ya? Trabajo en la Escuela de Lenguaje San Andrés desde ya hace un tiempo y también trabajo de forma particular en la tercera región, específicamente en Vallenar, viendo una gran cantidad de niños y niñas, y también trabajo acá en La Serena, también con el área infanto-juvenil. Ya siempre he trabajado y mi área, mi fuerte, es el área infantil. Hoy estoy grabando una charla que les tengo preparada con mucho cariño para ustedes y les explicaré un poquito sobre los problemas del lenguaje infantil y también hablaremos un poco sobre el diagnóstico fonoaudiológico de todos los niños y niñas que se encuentran en una escuela de lenguaje, ¿ya? Antes de comenzar a profundizar un poquito más con el tema del lenguaje, con los problemas del lenguaje infantil, me gustaría que ustedes en su casita conocieran tres tipos de conceptos que por lo general mis usuarios y las familias de los centros educacionales suelen confundir. ¿Ya? Estos conceptos son comunicación, el concepto de lenguaje y el concepto de habla. Por lo general, las personas lo suelen confundir y tenemos que saber que son tres conceptos diferentes, son tres características diferentes y tres también diagnósticos fonoaudiológicos diferentes, ¿ya? Voy a empezar explicando el concepto de comunicación, ¿ya? La comunicación, me gustaría que supieran que es un concepto muy, pero muy global, ¿ya? Es un concepto muy amplio. La comunicación es una capacidad de todos los seres vivos para poder intercambiar ideas, intercambiar sentimientos, expresiones, ya donde se necesita un emisor y un receptor. Este intercambio de ideas, de sentimientos, puede ser de forma verbal. Yo puedo conversar con la otra persona, me estoy comunicando, ya hablando a través de diferentes sistemas de signos lingüísticos, y también se puede manifestar a través de una expresión, ya de la forma no verbal. Por ejemplo, una persona cuando está muy enojada, por ejemplo un niño está muy enojado, está así en el patio, no es necesario que yo le pregunte ¿estás enojado? Porque a través de su carita, a través de sus gestos me está comunicando algo, ¿cierto? Me está comunicando que se encuentra enojado. Entonces la comunicación es una capacidad de todos los seres vivos. Por ejemplo, un perrito se comunica con otro perro, ¿ya? Cuando están ladrando, ¿ya? Se comunican a través de diferentes sistemas de signos comunicativos, pero sí el animal se puede comunicar. Entonces lo vamos a pegar acá. Otro ser vivo que también puede comunicar, por ejemplo, una flor, me puede comunicar a mí como ser humano cuando está seca, cuando está decaída. Entonces me comunica, me dice que se va a secar, que algo no está funcionando, que necesito echarle un poquito de agua a esta flor, ¿cierto? Entonces, otro ser vivo que también me puede comunicar. Eso es la comunicación. Es una capacidad de todos los seres vivos y en sí es un intercambio de información que necesita de un emisor y un receptor. Se puede realizar de forma verbal, por ejemplo conversando con otra persona, y se puede realizar de forma no verbal a través de diferentes gestos y posturas. Por ejemplo, el ejemplo del niño que estaba enojado. El otro concepto también que me gustaría explicar es el concepto de lenguaje, ¿ya? Y es el concepto que hablamos habitualmente en una escuela de lenguaje. El lenguaje, a diferencia de la comunicación, es una capacidad innata del ser humano, ¿ya? Solamente los seres humanos presentamos lenguaje, que es la gran diferencia del concepto de
comunicación, ¿ya? Y el lenguaje se puede presentar a través de diferentes sistemas de signos lingüísticos, por ejemplo, las letras, ¿ya? Entonces, esa es la gran diferencia del lenguaje, que el lenguaje es una capacidad innata del ser humano. Todos los seres humanos presentamos el lenguaje y lo podemos manifestar a través de diferentes signos lingüísticos, como por ejemplo las letras. Otro concepto muy importante y que también se suele confundir es el concepto de habla. El habla, a diferencia del lenguaje y la comunicación, es la programación de los movimientos de los órganos, ¿ya? Articulatorios para nosotros poder ejecutar el lenguaje. Son todos los movimientos que nosotros realizamos, articulamos con nuestra lengüita, con nuestros labios, para poder producir una palabra. En sí, el habla es la articulación, ¿ya? Esos son tres conceptos muy importantes que quiero que en esta charla quede un poquito más claro, que son el concepto de comunicación, lenguaje y habla, ¿ya? Ahora, como vamos a hablar sobre los problemas del lenguaje infantil, nos vamos a enfocar un poquito más sobre el concepto de lenguaje, ¿ya? ¿Por qué les explico esto? Estos tres conceptos. Porque como son conceptos distintos, tienen tres diagnósticos fonoaudiológicos y muchos más diagnósticos fonoaudiológicos distintos. Por ejemplo, cuando un usuario, un paciente, un niño, una niña presenta una alteración en la comunicación, por lo general es porque presenta alguna alteración neurológica, ¿ya? Algo grave pasó a nivel cerebral que produjo este daño en la comunicación, ¿ya? Otro diagnóstico fonoaudiológico que se presenta en el lenguaje es el famoso TEL, que es el trastorno específico del lenguaje que tienen todos los niños y niñas que se encuentran en la escuela de lenguaje. Entonces acá vamos a pegar el TEL. Y cuando una persona presenta un problema del habla, el diagnóstico fonoaudiológico es diferente. Por ejemplo, aquí tenemos un diagnóstico llamado trastorno de los sonidos del habla, donde se ve alterada la programación y la ejecución de los movimientos para nosotros poder producir el lenguaje, ¿ya? Entonces, como son diagnósticos fonoaudiológicos diferentes, son conceptos diferentes, nos vamos a enfocar, como le dije anteriormente, solamente en el concepto de lenguaje y nos vamos a enfocar en el diagnóstico fonoaudiológico TEL, que es un trastorno específico del lenguaje, que es el diagnóstico fonoaudiológico que todos los niños y niñas presentan en una escuela de lenguaje, ¿ya? Voy a limpiar un poquito la pizarra para que podamos entender bien el concepto de lenguaje. Entonces, el lenguaje es una capacidad innata del ser humano y el diagnóstico fonoaudiológico, por lo general, del lenguaje es un TEL, ¿ya? El TEL, como lo dice su nombre, ¿ya? Por acá, como lo dice su nombre, es un trastorno específico del lenguaje, ¿ya? Ahí está. El TEL es un trastorno, la T por trastorno, la E específico y la L del lenguaje, ¿ya? Ese es el TEL, ¿ya? Que por lo general cuando la familia llega por primera vez con un fonoaudiólogo y el fonoaudiólogo le dice su hijo tiene un TEL, por eso va a quedar en la escuela de lenguaje, y la familia dice, ¿qué? ¿Pero qué es eso? ¿Por qué mi hijo tiene un diagnóstico? ¿Por qué tiene que estar en una escuela de lenguaje? ¿Ya? El origen de un trastorno específico del lenguaje aún no se encuentra claro, ¿ya? Yo le mentiría hoy en día si le digo, tiene su hijo o hija o su familiar, tiene TEL,
porque le pasa esto. No, el origen aún no es claro. Pero sí, lo que le puedo decir con certeza es que un niño y niña que presenta un TEL es porque no tiene problemas auditivos. Es decir, el niño que presenta un TEL no presenta alteraciones auditivas, por ejemplo, una pérdida auditiva. No lo presenta. El niño o niña que tiene TEL no presenta un problema a nivel cerebral, por ejemplo, cognitivo, por ejemplo, un déficit intelectual. No, este niño no tiene eso. Y este niño no tiene alteraciones en su musculatura orofacial, ¿ya? En las estructuras para poder nosotros articular una palabra, tampoco presenta alteraciones. En sí es un niño que evolutivamente se encuentra bien, no presenta alteraciones cognitivas, no presenta alteraciones en la musculatura, ya en la carita, en la musculatura orofacial, y no presenta alteraciones auditivas, ¿ya? Ese es un niño que tiene un trastorno específico del lenguaje, ¿ya? ¿Qué vemos nosotros los fonoaudiólogos para poder diagnosticar un TEL? ¿Ya? Nosotros los fonoaudiólogos realizamos una evaluación cuantitativa y cualitativa. La evaluación cuantitativa, les voy a mostrar algunos, se realiza a través de diferentes test fonoaudiológicos, que son test, son libros bastante grandes, donde uno le tiene que hacer muchas preguntas al niño, el niño me tiene que mostrar, el niño me tiene que repetir diferentes tipos de palabras, y se realiza también una evaluación cualitativa, donde yo como fonoaudióloga voy evaluando diferentes tipos, diferentes niveles del lenguaje, ¿ya? Los niveles del lenguaje son los siguientes. El primer nivel del lenguaje que les explicaré es el nivel fonético-fonológico. Voy a sacar esto. Y este también lo voy a hacer. Ya, el nivel fonético-fonológico. Este es un nivel del lenguaje, ¿ya? Que los fonoaudiólogos vamos evaluando y vamos conociendo en el niño, ¿ya? El nivel fonético-fonológico trata sobre la articulación de una palabra y la programación de diferentes letras dentro de una palabra. En sí, en este nivel yo me fijo cómo el niño está hablando, si está articulando de forma correcta diferentes fonemas, diferentes letras, si está realizando palabras de forma adecuada, si está omitiendo algunas letras, si está agregando algunas letras, ¿ya? En eso yo me fijo en el nivel fonético-fonológico, ¿ya? Algunas características de este nivel son, por ejemplo, que el niño realice omisiones de algunas letras dentro de una palabra, ¿ya? Como por ejemplo, en vez de decir tren, yo le pregunto y el niño articula y dice ten, ¿ya? Entonces ahí el niño está omitiendo letras, está omitiendo fonemas dentro de una palabra. Entonces yo digo, sí, puede tener alguna alteración en el nivel del lenguaje, ¿ya? Otro tipo de alteraciones que suelen tener en este nivel, por ejemplo, le digo que diga la palabra bufanda, ¿ya? Le digo ya, vamos a decir bufanda, y el niño me dice bubanda, ¿ya? Y yo digo, sí, tiene alteración porque todavía no está articulando de forma correcta diferentes fonemas dentro de una palabra y probablemente tenga dificultad en el nivel fonético fonoaudiológico, ¿ya? Ese es un nivel del lenguaje que yo como fonoaudióloga evalúo con los test que yo les mostré, que son muchos, y también una evaluación cualitativa según la apreciación como fonoaudióloga. Otro nivel del lenguaje que también evaluamos es el nivel semántico, ¿ya? El nivel semántico es
cuánto de vocabulario sabe el niño y cuánto está comprendiendo el niño o niña. Por ejemplo, aquí yo le pregunto, José, ¿cuáles son los medios de transporte? Y el niño no sabe lo que es la palabra medios de transporte. Pero después le pregunto, ¿conoces los autos? Sí. ¿Conoces el avión? Sí. ¿Conoces el barco? Sí. Entonces, ¿cuáles son los medios de transporte? Y el niño todavía aún no conoce ciertas palabras de vocabulario que nosotros utilizamos de forma diaria. ¿Ya? Entonces al niño en este nivel yo me enfoco en preguntar varias cositas y saber cuánto vocabulario tiene instaurado. ¿Ya? Por ejemplo, le pregunto, por ejemplo acá en la imagen, le pregunto, verde, rojo, morado, ¿qué son? ¿Ya? Y el niño me tendría que decir colores. O le pregunto por clasificación, un poquito más difícil, le pregunto, ¿cuáles son los medios de transporte terrestre? ¿Cuáles son los medios de transporte aéreos? ¿Cuáles son los medios de transporte acuáticos? ¿Ya? Ese es el nivel semánticos. Es saber cuánto el niño comprende y utiliza de vocabulario. Otro nivel de lenguaje que nosotros los fonoaudiólogos evaluamos es el nivel morfosintáctico. ¿Ya? Acá. El nivel morfosintáctico es darnos cuenta cómo el niño está estructurando ciertas oraciones, está agregando a sus estructuras gramaticales, a sus conversaciones, está agregando artículos, está agregando verbos, está agregando preposiciones, cómo está estructurando las oraciones este pequeñito, ¿ya? ¿Presenta alteración en este nivel? Quizás sí, quizás no, ¿ya? Este nivel es súper importante porque es el nivel que verifica, me dice a mí que el niño presenta un trastorno específico del lenguaje, es el nivel que me dice a mí que el niño sí tiene un TEL y puede estar en la escuela del lenguaje, ¿ya? Hay otro nivel, primero, del lenguaje también, que es el nivel pragmático. El nivel pragmático, a diferencia de todos los otros niveles que son un poquito extensos, el nivel pragmático trata sobre el uso del lenguaje, ¿ya? Este niño o niña en la evaluación inicia una conversación, mantiene una conversación, cambia un tópico conversacional, me mira a los ojos, mira a la tía cuando está hablando, tiene atención, está comprendiendo lo que estoy diciendo, es el uso del lenguaje en un momento determinado, ¿ya? Ese es el nivel pragmático. Pero como les dije, el nivel más importante que me dice a mí como tía fonoaudióloga que un niño puede estar en una escuela de lenguaje es el nivel morfosintáctico. Porque ese nivel me dice a mí cómo el niño está estructurando oraciones y si el niño a la vez está comprendiendo oraciones. Por ejemplo, en este test, les voy a mostrar, en este test fonoaudiológico, le digo, esperemos un poquito que estoy buscando una. Por ejemplo, en este test fonoaudiológico le digo, muéstrame, el perro está debajo de la silla. ¿El niño comprendió esa oración que yo le dije? ¿O el niño aún tiene dificultades para comprender ciertas oraciones? ¿Ya? Porque ustedes me pueden decir, por ejemplo, si están viendo esta charla, si tienen algún familiar o la persona que ustedes estimen conveniente, me dicen, ¿sabes qué? O piensan y dicen, mi niño tiene dificultades a nivel fonético fonológico porque aún no articula ciertas letras, ¿ya? Pero todos los otros niveles se encuentran bien. Entonces, no es un niño que presenta un trastorno específico del lenguaje. Un niño que presenta un trastorno específico del lenguaje tiene que tener alterado algunos niveles del lenguaje, que son los que yo le acabo de explicar, pero tiene que tener alterado el nivel, que es el más importante, es el nivel morfosintáctico. Es el nivel que me dice a mí cómo el niño está estructurando oraciones y si está comprendiendo las oraciones que yo les voy diciendo. ¿Ya? Ahora,
Entonces, el niño sí tiene un trastorno específico del lenguaje, el niño sí puede estar en una escuela de lenguaje, ¿ya? Porque a través de una evaluación cuantitativa nos arrojó que puede presentar un problema de lenguaje y a través de mi apreciación cualitativa también presenta un problema de lenguaje. Ahora, yo le digo a ustedes, a la familia, les digo, si tiene un problema de lenguaje, puede estar acá en la escuela de lenguaje y su hijo va a tener un TEL expresivo. Y quedamos así como, pucha, puede ser un TEL expresivo, puede ser un TEL o puede ser un TEL mixto. Y ahí es cuando viene otra clasificación que también les quiero explicar ahora. El niño tiene TEL, ingresa a una escuela de lenguaje y puede presentar un trastorno específico de lenguaje mixto y un trastorno específico de lenguaje expresivo. Pueden encontrar estos dos tipos de diagnóstico fonoaudiológico. ¿Quiénes son los niños que presentan un trastorno específico de lenguaje mixto? Los niños que presentan un trastorno específico de lenguaje mixto son niños que tienen dificultades en el nivel fonético fonológico, en el nivel semántico y en el nivel morfosintáctico. Son niños que tienen dificultad para articular diferentes tipos de letras, son niños que tienen dificultad todavía para comprender cierto vocabulario y instaurarlo en su vida cotidiana, y son niños que tienen dificultades para estructurar oraciones y para comprender ciertas oraciones. Esos son los niños que presentan un trastorno específico del lenguaje mixto. ¿Se ve la M? Sí. Esos son los niños con trastorno específico del lenguaje mixto. Tienen dificultades en el nivel fonético-fonológico, en el morfosintáctico y en el semántico. El otro diagnóstico fonoaudiológico es el trastorno específico del lenguaje expresivo, ¿ya? Ustedes se pueden dar cuenta en los informes fonoaudiológicos que fueron entregados, ahí en donde sale diagnóstico, salen las características y dice diagnóstico, trastorno específico del lenguaje expresivo o trastorno específico del lenguaje mixto. Ya. Los niños que presentan un trastorno específico del lenguaje expresivo son niños que tienen dificultades para articular algunas letras y son niños que tienen dificultades para estructurar y comprender ciertas oraciones. Esa es la diferencia, ¿ya? De los diagnósticos fonoaudiológicos. Podemos encontrar el TEL mixto y el TEL expresivo, ¿ya? Entonces, de eso trata un poquito la charla, que conozcan un poquito sobre el trastorno específico del lenguaje, los niveles del lenguaje y algunas de sus características. Ahora, les quiero hablar un poquito de los apoyos. Cuando un fonoaudiólogo comienza a evaluar a un niño que probablemente tenga un TEL desde los 3 años. Ya desde los 3 años ustedes deben asistir a un fonoaudiólogo a una evaluación en la escuela de lenguaje. Yo los oriento, evaluamos, ¿cierto? Estos 4 niveles de lenguaje, evaluamos cuáles son sus características, dónde el niño presenta dificultades, les paso los test fonoaudiológicos y verificamos si puede estar en una escuela de lenguaje o no puede estar en una escuela de lenguaje, ¿ya? Ahora vamos con los apoyos. Entonces, el niño sí quedó en la escuela de lenguaje, el niño presenta un trastorno específico del lenguaje, ¿ya? ¿Cuáles son los apoyos que pueden presentar estos niños que presentan este diagnóstico fonoaudiológico? No es un diagnóstico médico, es un diagnóstico fonoaudiológico. El niño que presenta TEL puede asistir a una escuela de lenguaje, ¿ya? Tiene que asistir a una escuela de lenguaje, porque la escuela de lenguaje es la escuela que le entrega apoyo personalizado y especializado, ¿ya? El niño que se encuentra en una escuela de lenguaje tiene los apoyos, a diferencia de otras escuelas o de un jardín infantil, tiene el apoyo de sus profesoras de lunes a viernes, que son educadoras diferenciales
especialistas en alteraciones del lenguaje. Son educadoras que se enfocan constantemente, están potenciando constantemente el lenguaje de estos niños con actividades específicas para poder llevar a una edad cronológica y evolutiva acorde de estos chicos sus aprendizajes, ¿ya? Y también lo importante de la escuela de lenguaje es que este niño o niña va a presentar un tratamiento fonoaudiológico específico para su diagnóstico, ¿ya? Este niño o niña tiene el privilegio de que la tía fonoaudióloga lo saque de la sala de clase, lo lleve a otra sala de clase y le realice ejercicios, le realice de forma adecuada un tratamiento fonoaudiológico. Eso es lo más importante de una escuela de lenguaje porque se está potenciando constantemente el lenguaje de este niño o niña y tiene el derecho de un tratamiento también fonoaudiológico de forma semanal. ¿Ya? Es muy importante. Y aquí también viene que el niño que va a una escuela de lenguaje, la mamá tiene que realizar también tareas de su profesora, ¿cierto? De los aprendizajes de su profesora, y también el niño va a tener un cuaderno fonoaudiológico donde la fonoaudióloga, donde yo dejo todas las semanas actividades para potenciar esta dificultad. Por ejemplo, en una semana podemos trabajar la letra B y yo le envío diferentes actividades de cómo trabajar esta letra y poder instaurarla en la vida cotidiana del niño o niña, ¿ya? Es muy importante que su niño, si presenta alguna alteración del lenguaje, presenta un trastorno específico del lenguaje, ingrese a una escuela de lenguaje, ¿ya? Porque acá vamos a potenciar y vamos a trabajar constantemente a través de actividades especializadas y focalizadas al diagnóstico fonoaudiológico y a la alteración que puede estar presentando. Otro apoyo que también se les da a estos niños y niñas que presentan un trastorno específico del lenguaje son los apoyos que se entregan en el CESFAM, ¿ya? Los CESFAM son los consultorios, ¿ya? Ahora el CESFAM, el consultorio ya no lo llamamos así, cambió su nombre y se llaman Centros de Salud Familiar, CESFAM. Ahí en el CESFAM también hay fonoaudiólogos que trabajan constantemente con los niños y niñas que presentan este diagnóstico fonoaudiológico y que no se encuentran en una escuela de lenguaje, van al CESFAM que les pueden brindar un tratamiento adecuado. O también pueden asistir a terapia fonoaudiológica de forma particular, donde con la fonoaudióloga va a trabajar constantemente y se van a potenciar los niveles de lenguaje descendidos. Los apoyos están, las escuelas de lenguaje están, yo realizo las evaluaciones, ¿cierto? En la Escuela de Lenguaje San Andrés evaluamos de forma cuantitativa, cualitativa los niveles de lenguaje. Vemos si el niño efectivamente presenta una alteración en estos niveles de lenguaje, vemos si presenta una dificultad para articular diferentes tipos de letras, presenta dificultad para comprender aún el vocabulario que utilizamos de forma diaria y vemos si tiene dificultad para poder estructurar diferentes oraciones, por ejemplo, en una conversación espontánea. ¿Ya? Los apoyos son muy importantes que ustedes los realicen. Una vez si un profesional fonoaudiólogo le dice que su hijo tiene o puede presentar un TEL, un trastorno específico del lenguaje, es muy importante que comience con un tratamiento fonoaudiológico, ¿ya? No lo dejen pasar. ¿Por qué? Muy simple. Si los niños hablan mal, ¿ya? Si el niño está articulando diferentes tipos de letras, el niño cuando entra a primero básico, a la escuela, ya no se encuentra en una escuela de lenguaje, en un jardín infantil, si es que lo tuviera, cuando pase a primero básico, este niño que habla mal, va a escribir mal y va a leer mal. Entonces ahí va a traer consecuencias secundarias a este probablemente trastorno que no se pudo trabajar. Es muy importante que ustedes realicen una evaluación, por ejemplo, si están viendo esta charla
y creen que tienen algún familiar con algún problema en estos niveles de lenguaje, asistan a la escuela de lenguaje, lo evaluamos, vemos si puede presentar este trastorno y es muy importante que si presenta este problema de lenguaje, quede en una escuela de lenguaje para que tenga un apoyo personalizado y especializado de sus tías educadoras diferenciales expertas en problemas de lenguaje, y yo como fonoaudióloga experta en comunicación, en lenguaje y habla, le entrego un tratamiento adecuado a los niños y niñas. ¿Ya? Entonces, eso es lo importante de esta charla, ¿ya? Como resumen, porque hablé harto, pero espero que les haya quedado claro. Como resumen, conocimos 3 tipos de palabras, que son la palabra comunicación, la palabra lenguaje y la palabra habla, ¿ya? La comunicación es una capacidad de los seres vivos y se puede realizar a través de forma verbal, a través de una conversación y a través de una forma no verbal. ¿Ya? El lenguaje, a diferencia de la comunicación, es una capacidad innata solamente del ser humano y se puede manifestar a través de diferentes símbolos y signos que son las letras. Y el habla en la programación, la articulación de diferentes tipos de palabras para nosotros poder ya comunicarnos a través de un lenguaje junto a otra persona. ¿Ya? Eso es lo importante que quiero que sepan en esta charla, que son esos 3 conceptos. Después hablamos de los trastornos específicos del lenguaje, que es una dificultad de los niños y niñas en el concepto solamente de lenguaje. Aquí presentamos un diagnóstico fonoaudiológico, que es el que todos los niños y niñas tienen de una escuela de lenguaje, que es el trastorno específico del lenguaje. También conocimos que el lenguaje se encuentra constituido por 4 niveles, que es el nivel fonético-fonológico, el nivel morfosintáctico, el nivel semántico y el pragmático, ¿cierto? Vimos algunas características de ellos, son características que yo les puedo manifestar a través de esta charla. Conocemos que el nivel fonético-fonológico es cuando un niño tiene dificultad para programar, para articular ciertas palabras y armarlas, ¿cierto?, dentro de una oración. También conocimos el nivel semántico, que es la capacidad que el niño tiene para comprender diferentes palabras, para comprender el vocabulario, ¿cierto? Ahí yo les expliqué un poquito cuando les pregunto, por ejemplo, de los medios de transporte. El otro nivel de lenguaje es el nivel morfosintáctico, que es la habilidad para poder estructurar una oración y también para comprender una oración. Y el nivel pragmático, que es el uso del lenguaje, si este chiquitito o chiquitita mira los ojos cuando está hablando, si inicia un tema de conversación, si cambia un tema de conversación, si lo mantiene, es el uso que nosotros le damos al lenguaje en un contexto determinado. Por ejemplo, yo no uso un lenguaje igual. Por ejemplo, cuando hablo con mi mamá, uso un lenguaje diferente al que yo estoy realizando cuando hablo con mis amigos. Ya depende del contexto y del uso del lenguaje con la persona que yo esté. ¿Ya? Conocimos sobre los apoyos que se entregan en una escuela de lenguaje, ya que este niño tiene cierto derecho a trabajar con una profesora especialista, experta en problemas de lenguaje, tiene un tratamiento fonoaudiológico adecuado una vez por semana. Ya el niño ante la tía fonoaudióloga trabaja, lo saca de la sala de clase, lo lleva a otra sala y trabajan diferentes fonemas, diferentes letras, le enseña un vocabulario acorde para su edad cronológica. Y también les comenté un poquito de que los niños y niñas que presentan y están diagnosticados con un problema de lenguaje tienen que tener un tratamiento fonoaudiológico. Ya eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tiene consecuencias a futuros. Por ejemplo, un niño de 4 años que tiene un trastorno específico del lenguaje, no se realizó un tratamiento fonoaudiológico adecuado, pasó a kinder,
con 5 años, el niño nunca tuvo un trastorno, un tratamiento fonoaudiológico adecuado, el niño pasa a primero básico, como el niño está hablando mal, está articulando de forma incorrecta ciertas oraciones, no comprende aún el vocabulario exigido para su edad cronológica, el niño va a comenzar a leer y a escribir mal y a tener otras alteraciones que conllevan al lenguaje. Espero que esta charla haya sido útil, haya entendido un poquito del diagnóstico fonoaudiológico. Espero hacer otros tipos de charlas para poder enseñarles a ustedes de mi área como fonoaudióloga. El año pasado a los padres que pudieron asistir a mis charlas, esta vez de forma distinta. Ya no puedo estar junto a ustedes, no les puedo responder todas sus dudas que tengan, pero los papitos y mamitas y familiares que fueron el año pasado a mis charlas saben que soy una profesional que siempre puedo responder sus dudas. Por eso también diseñamos un correo electrónico donde ustedes me pueden escribir y me pueden comentar sobre diferentes tipos de dudas. ¿Ya? Espero que estén todos muy bien. Besitos y nos vemos pronto.